Comenzaremos con la unidad 2 del programa de Antropología 2020. En esta unidad hablaremos sobre el origen y la variabilidad biológica de la humanidad, pasada y presente. Este es el campo específico de la antropología biológica. Aprenderemos algunas cosas sobre la forma de trabajo de los antropólogos biólogos y sobre los resultados que han obtenido. Esa persona que los observa desde el ángulo superior derecho fue parte de una especie antepasada de la nuestra que vivió en África hace más de 2 millones de años. Si pudiéramos hablar con ella, posiblemente nos diría que nos hemos hecho altos y debiluchos y que no somos mejores que ellos o cualquier otro ser vivo y que no hemos progresado nada. Tendría toda la razón. Solo hemos cambiado a lo largo del tiempo y lo haremos en el futuro. Somos, como todas las demás, otra especie única. Hacer que ustedes entiendan por qué cambiamos y cuánto hemos cambiado es el objetivo principal de esta unidad y las siguientes. Es un buen objetivo, pero no será algo fácil. Deberemos leer bastante. El título de la unidad 2 es El hombre, otra especie única, una discusión sobre su origen, evolución y diversidad. Hemos dividido los contenidos de esta unidad 2 en 3 módulos. El módulo A incluye el siguiente punto: teoría de la evolución, conceptos fundamentales. El módulo B incluye los siguientes puntos: genealogía y naturaleza humanas, de primates a homínidos, África, cuna de la humanidad, características ambientales durante el Plioceno. El registro fósil de los últimos 4 millones de años, desde los australopitecos hasta el hombre moderno. Lenguaje, artefactos y evolución de la mente, el despegue cultural del hombre moderno y la desaparición de los neandertales, características biológicas y culturales del hombre moderno. El módulo C incluye los siguientes temas: procesos de variabilidad humana, variabilidad física en las poblaciones humanas, raza y racismo, el futuro de la variabilidad humana, la validez del concepto de raza, una breve historia sobre su uso. El módulo A, como les decía, trata el tema teoría de la evolución, conceptos fundamentales. Para estudiarlo deberán ver el capítulo 3, genética y evolución, del manual Antropología de Ember y otros en su edición 10ª. Y como bibliografía sugerida, recomiendo que estudien o lean el libro de Curtis y otros autores, Biología, 6ª edición, y allí les recomiendo consultar la introducción y los capítulos 20 a 23. Deberíamos reflexionar sobre lo siguiente antes de comenzar con esta unidad 2. ¿Qué somos desde una perspectiva biológica? Yendo de mayor a menor, podríamos decir que tenemos vida, que somos animales y que dentro de esta categoría somos además mamíferos, primates, antropoides, homínidos, y que nuestra especie recibe el nombre de Homo sapiens. Antes de avanzar, deberemos definir el significado de especie. Es un conjunto de individuos, una población, cuyos miembros pueden cruzarse entre sí, pero no pueden hacerlo con miembros de poblaciones pertenecientes a otras especies. ¿Qué sabemos sobre la variabilidad de la vida en la Tierra? Hay millones de especies en nuestro planeta y han desaparecido también millones a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. Nuestra casa es muy antigua, tiene alrededor de 4.500 millones de años y apareció vida en ella hace más de 3.700 millones. Entender por qué surgen las especies y por qué hay tanta variedad de ellas son propósitos fundamentales de la biología. El creacionismo. Hasta la primera mitad del siglo XIX, predominaron propuestas que aseguraban que la vida había sido generada por un Dios creador y que cada animal y planta había permanecido inmutable desde entonces. En Occidente, como una herencia del pensamiento de Platón y Aristóteles, perduró desde el siglo V a.C. la creencia que los animales y plantas formaban una continuidad simple y gradual que iba desde los de mayor a los de menor perfección, estando, por supuesto,
los humanos en lo más alto de la escala. En el siglo XIX, el rápido aumento del conocimiento biológico y geológico hizo que la propuesta creacionista y claramente antropocéntrica resultara inadecuada para explicar la variabilidad de las formas de vida a lo largo del tiempo. La teoría de la evolución en el siglo XIX. La teoría de la evolución propone que todos los organismos vivos, incluyendo el ser humano, surgieron en el curso de la historia de la Tierra a partir de formas anteriores. Esto quiere decir que todas las especies descienden de otras especies. En otras palabras, todos los seres vivos comparten antecesores comunes en el pasado distante. Esta idea ha prevalecido como explicación científica desde la publicación del libro de Charles Darwin, El origen de las especies, que publicó en 1859. Esta obra de Darwin generó un gran impacto, no por defender la idea de la evolución, que ya existía, sino al proponer a la selección natural como un proceso a través del cual los individuos de una población dentro de una especie que estén más favorecidos, es decir, adaptados en su relación con un contexto ambiental particular, vivirán más y tendrán mayor descendencia, haciendo que sus características se hagan dominantes en las generaciones posteriores, pudiendo llegar de esta forma a generarse una nueva especie. A la teoría propuesta por Darwin en el siglo XIX se le suman incorporaciones con posterioridad. Al aplicar la genética mendeliana para explicar la variación, se resuelven dos objeciones a la teoría de la evolución: la ausencia de una teoría de la herencia y de una propuesta que defina por qué la variación se mantiene. Estas incorporaciones se basan en los trabajos de Mendel, generados en la segunda mitad del siglo XIX, y en los trabajos de esta serie de autores que ustedes observan, que estuvieron trabajando a principios y finales de la década del 30 del siglo XX. ¿Qué condiciones hacen falta para que opere la selección natural? Sabemos que la selección natural es el proceso principal que incrementa la frecuencia de los rasgos o características adaptativas a través del tiempo. Para que opere, deben darse las siguientes condiciones. Variabilidad. Cada especie está compuesta por una gran variedad de individuos, algunos de los cuales están mejor adaptados a su medio ambiente que los demás. Heredabilidad. Los hijos heredan los rasgos de sus padres, al menos en algún grado y en alguna forma. Éxito reproductivo diferencial. Cuanto mejor adaptados están los individuos, producen generalmente más descendencia, por lo que se incrementa en las sucesivas generaciones la frecuencia de los rasgos adaptativos. Cuando los cambios de los rasgos o barreras geográficas producen el aislamiento reproductivo de una población, surge una nueva especie. ¿Qué produce la variabilidad? Esto era lo que no sabía Darwin en el siglo XIX. La selección natural se produce únicamente cuando varían los individuos de una población. Existen dos fuentes genéticas de variabilidad. Recombinación genética hace que cada célula reproductiva lleve un surtido aleatorio de cromosomas con sus respectivos genes. Por ello, la distribución de caracteres de los padres a los hijos varía de una cría a otra. Mutación es un cambio en la secuencia del ADN, cambio que produce un gen alterado. Aunque la mayoría de las mutaciones no son adaptativas, aquellas que sí lo son se multiplican en una población relativamente deprisa por la selección natural. Ahora es bueno que sepamos qué tipos de selección natural pueden producirse. Selección normalizadora es un proceso que consiste en la eliminación de los individuos con características extremas. Selección disruptiva provoca el incremento de los dos tipos extremos de una población a expensas de las formas intermedias. Selección direccional
da como resultado un incremento en la proporción de individuos con una característica fenotípica extrema. Selección dependiente de la frecuencia actúa disminuyendo la frecuencia de los fenotipos más comunes e incrementando la frecuencia de los menos comunes. Selección sexual se da cuando compiten miembros de un sexo para aparearse con el sexo opuesto o cuando los miembros de un sexo ejercen fuertes presiones selectivas sobre las características del sexo opuesto mediante la elección de sus parejas. ¿Qué procesos afectan las frecuencias genéticas? Se denomina deriva genética a un cambio en el reservorio génico que ocurre como resultado del azar. Hay por lo menos dos situaciones en las cuales se ha demostrado su importancia. El efecto fundador ocurre cuando una población pequeña, originada de una más grande, puede no ser representativa genéticamente de la población original. El cuello de botella de las poblaciones aparece cuando el número de miembros de una población se reduce drásticamente por un acontecimiento que tiene poca o ninguna relación con las presiones habituales de la selección natural. Flujo génico es el ingreso o egreso de los alelos en una población. Puede ocurrir como resultado de la inmigración o emigración de individuos reproductores. El flujo de genes puede introducir alelos nuevos en una población o puede cambiar la frecuencia de los alelos independientemente de su valor adaptativo. Por ello, el flujo de genes frecuentemente contrarresta a la selección natural. Modelos de cambio evolutivo, cambios graduales o rápidos. Modelo filético o gradualismo. Según este modelo, las especies emergen gradualmente en el tiempo. Los cambios anatómicos y otras características del linaje se producen en forma gradual y continua durante largos periodos. El modelo de los equilibrios intermitentes o puntuados, propuestos por Eldridge y Gould en 1972, dice lo siguiente: los cambios se producen rápidamente en periodos cortos de tiempo, seguidos de largos periodos en los que no se aprecian cambios. Las nuevas especies surgen rápidamente, pero una vez que aparece una nueva, sus caracteres tienden a cambiar muy poco a lo largo del tiempo. Selección natural de los rasgos del comportamiento. ¿Se puede aplicar la teoría de la evolución para explicar los cambios culturales? De acuerdo con la ecología del comportamiento, las conductas típicas de una especie son adaptativas y han evolucionado por selección natural. Existen hoy muchas discusiones sobre el grado en que la teoría de la selección natural se puede aplicar a la conducta humana, particularmente a la conducta cultural. Existe cada vez más acuerdo en el hecho de que la evolución cultural y biológica en los seres humanos puede influirse mutuamente. Les dejo ahora algunos temas para que reflexionen. ¿Piensas que la teoría de la evolución a través de la selección natural es compatible con las creencias religiosas? Explica por qué. ¿Crees que nuestra especie es mejor que otras? Explica por qué. El predominio absoluto del grupo sanguíneo O en las poblaciones nativas de Sudamérica se explica a través del efecto fundador. Podría explicarse a través del cuello de botella. Expone tu razonamiento. Busca argumentaciones a favor y en contra de la aplicación de la teoría de la evolución a través de la selección natural para explicar variaciones en el comportamiento humano. ¿Crees que en el futuro coexistirán especies del género Homo? Explica por qué. Nos vemos en el siguiente módulo.